noches. Mi nombre es Joana Estefanía López Espíndola. Esta es mi actividad de exposición oral sobre el metabolismo de lípidos y carbohidratos. Voy a explicar cada ruta usando mi material de apoyo hecho a mano. Entonces comenzamos. El tema sería glucólisis y fermentación, como lo menciona aquí el título. Y empezamos con lo que serían los carbohidratos. La primera ruta es la glucólisis. Y como definición, como pueden ver en mi diagrama, la glucólisis es la ruta que rompe una molécula de glucosa, que es este hexágono, en dos moléculas de piruvato, que son estos dos círculos. Y esto pasa en lo que sería en el citosol de la célula, en el citosol. Y bueno, como comento, es la forma más rápida, esa sería su importancia, que es la forma más rápida de obtener energía para la célula, y lo más importante es que funcionan con o sin oxígeno. Los productos, como se dice aquí, produce un neto de 2 ATP, que sería esto es lo que produce 2 ATP neto, y que significaría, bueno, en sí significaría la energía, y también produce lo que sería 2-NADH. 2-NADH es la fórmula reducida del coenzima NAD, que es la nicotinamida adenina dinucleótido, que actúa como transportador de electrones, recoge electrones de alta energía durante las reacciones químicas y las lleva a la mitocondria para producir más ATP. En la glucólisis, el NAD acepta electrones y los convierte en NADH. Y también, ahora, de esto, ¿qué pasa si no hay oxígeno? Y ahí entra lo que sería la fermentación. Entonces, por definición, esta ruta toma lo que sería el piruvato, y como ven aquí, en esta parte de aquí abajito, lo convierte en lactato. Eso también pasa al citosol. Aquí está el lactato, eso también pasa a lo que sería el citosol. Y bueno, la importancia es que su trabajo no es dar energía, sino recibir el NAD+, que es esta parte de aquí. Y esto es muy importante para que la glucólisis pueda seguir funcionando y dándonos esos 2 ATP, que sería la energía necesaria y de forma rápida. Bueno, ya teniendo en cuenta esta hoja, pasamos al segundo tema, que sería el ciclo de Krebs y transporte, no sé, o ICT, podría llamarse así también. Y ahora, continuando con lo que sería en lo anterior, ¿no? Esto pasaría con lo siguiente. Les comento, sí. Ahora, si hay oxígeno, el piruvato se convierte en acetil CoA. ¿Y qué es eso? Se genera principalmente en la mitocondria. Esto es una molécula de acetilcoenzima, es una molécula compuesta, es un grupo acetilo derivado de la oxidación de carbohidratos, lípidos o proteínas. Está unido a la coenzima A, que contiene ácido pantoténico. Sería la vitamina B5, que contiene lo que sería, bueno, lo que es adenosina y un grupo tiol, y es un intermediario esencial en el metabolismo energético o en la síntesis de biomoléculas como ácidos grasos y colesterol. Se forma como en la anterior hoja, que sería de lo que sería el piruvato.
que es el producto final de la glucólisis mediante la enzima piruvato deshidrogenasa. Y serían los ácidos grasos por beta oxidación, que también es otro tema que aparece también en estas hojas hechas a mano. Aminoácidos, que es en procesos de desaminación y oxidación. El ciclo de Krebs, el acetil CoA, entrega su grupo acetilo para iniciar este ciclo que produce CO2, NADH, FADH y GTP, que puede ser el ATP. En este caso es el ATP. Entonces, por definición, de forma breve, el ciclo de Krebs, ¿qué sería esto? Ciclo de Krebs es lo que oxida completamente el acetil CoA y luego en el lugar pasa a lo que sería a la matriz de la mitocondria. Aquí se pasa a lo que sería la matriz de la mitocondria. La importancia de su trabajo principal, como lo había comentado, no es hacer ATP directamente, sino cosechar todos estos electrones de alta energía que son el NADH y el FADH. El FADH es una molécula energética que se forma del ciclo de Krebs y transporta electrones a la cadena respiratoria para producir ATP. Es como una batería que alimenta la mitocondria. Entonces, bueno, en sí significa, por lo que tengo entendido, que es una coenzima que participa en reacciones de oxidación-reducción dentro del metabolismo celular. Su forma oxidada es FAD y cuando acepta electrones se convierte en FADH2. Entonces, después dice que, bueno, lo que estaba investigando, todos estos NADH y FADH2 van a la ruta final, que sería la cadena de transporte de electrones, o CTE, es la cadena de transporte de electrones. Y por definición, que es la línea gruesa, es donde todos los electrones que cosechamos de aquí, de acá, de esta parte de aquí, todo esto, es donde todos los electrones caen para liberar su energía. Ocurre en la membrana interna de la mitocondria, y su importancia. Aquí es donde se hace la gran mayoría de lo que sería la energía. Produce como lo que sería 30 ATP, aquí 30 ATP. Y al final el oxígeno que respiramos es el que recoge los electrones y por eso se convierte en agua. Esto sería entonces el proceso. Entonces pasamos a lo que ya, bueno, concluyendo esta parte, pasamos a lo que sería nuestra siguiente hojita, que es acerca de lo que sería el metabolismo del glucógeno. Bueno, acá me equivoqué, era glucógeno y gluconeogénesis, aquí en esta parte nada más. Entonces aquí sería lo que, bueno, corresponde a lo que sería el glucógeno. Bueno, más que nada, nos tendremos que preguntar qué hacemos si sobra o falta glucosa. Para eso tenemos lo que sería este metabolismo. Por definición son dos rutas opuestas. Como pueden ver en el diagrama, si el azúcar está alta, si la glucosa, el azúcar está alta, después de comer hacemos lo que sería el proceso de la glucogénesis, que es almacenar prácticamente. O sea, guardamos la glucosa en el almacén llamado glucógeno. Aquí, glucógeno. El glucógeno, bueno, si el azúcar está, como lo he dicho, alta, aquí al glucógeno. Entonces, si el azúcar está baja en ayuno, hacemos lo que sería la glucógeno,
Aquí también me equivoqué, esa sería la glucogenólisis, y rompemos lo que sería ese almacén para liberar la glucosa, que sería la glucosa en la sangre. Acá es en caso de que llegara a tener una cuestión baja, pues prácticamente se rompe y se convierte, bueno, más bien la glucosa se libera en la sangre. Si el azúcar está baja en ayuno, hacemos lo que sería la glucogenólisis. Rompemos el almacén para liberar la glucosa en la sangre. Esto pasa en lo que sería en el citosol del hígado y los músculos. Pero ¿qué pasa si el almacén de glucógeno se acaba? El cuerpo hace gluconeogénesis. Entonces aquí gluconeogénesis. Por definición, como aquí lo puse entre paréntesis, fabrica lo que sería la glucosa nueva desde cero y usando cosas como el lactato, como se ve aquí, su objetivo es subir la glucosa. Aquí está, lactato. Y el lugar pasa principalmente, esto ocurre en el hígado. La importancia es que es vital en el ayuno largo para que el cerebro nunca se quede sin glucosa. Esta mantiene el azúcar y la sangre estable. Esta sería la importancia de este proceso de del glucógeno y la gluconeogénesis. Estos serían los procesos. Entonces pasamos a la siguiente hoja de lo que sería nuestro portafolio de hojitas. Y hablamos acerca de la lipólisis, que sería la beta oxidación. Aquí vamos a hablar de esto, de los triglicéridos, que serían la grasa. Y bueno, con respecto a esto, que serían las grasas, que serían los lípidos, este proceso es cuando necesitamos energía del ayuno, empezamos con lo que sería la lipólisis. Como por definición significa romper la grasa que tenemos guardada, que serían los triglicéridos, y pasa la célula de grasa en el citosol. Entonces se queda aquí. Libera los ácidos grasos a la sangre para que se usen como combustible. Esos ácidos grasos viajan a otras células y entran a la beta oxidación. Aquí es lo que había colocado, cortar. Esta ruta es como una tijera que va cortando el ácido graso en muchos pedacitos de acetil-CoA y pasa a lo que sería a la mitocondria. Va a la mitocondria. Produce lo que sería también muchísima energía porque cada corte de NADH y FADH2 y todos los acetil-CoA que salen se van directo al ciclo de Krebs y de nuevo produce lo que sería ese ciclo otra vez, ¿no? Es con respecto a esto. Esto es lo que produce. Entonces libera muchísima energía. Pasamos entonces de explicar lo que sería la lipólisis y beta-oxidación al otro tema, en el siguiente proceso, que sería el siguiente. Es este. Y vamos a hablar acerca de los cuerpos cetónicos y lipogénesis. Finalmente, dos rutas opuestas. Primero, los cuerpos cetónicos. Por definición, en un ayuno muy largo, el hígado agarra todo lo que sería el exceso de acetil-CoA que viene de las grasas y crea cuerpos cetónicos. Y se hacen en el hígado. Todo esto produce lo que sería en el hígado.
Y bueno, su importancia, son el combustible de emergencia para el cerebro. Aquí, esto ocurre en los cuerpos cetónicos y ocurre el alimento para el cerebro cuando ya no hay glucosa. Y por último, lo opuesto a todo esto es la lipogénesis. Lipogénesis. La definición es fabricar grasa nueva. Sería la siguiente, ¿no? Aquí. Y pasa en el citosol. Esto ocurre cuando comemos en exceso. Y entonces ocurre aquí, ¿no? El exceso de glucosa. Bueno, esta sería la segunda parte, la lipogénesis. Aquí abajo sería este proceso. Y cuando comemos mucha grasa, el cuerpo convierte lo que sería todo el exceso de carbohidratos en acetil-CoA y luego en grasas para guardarla. Entonces esto ya sería el proceso, ¿no? Ácidos grasos y también crea lo que sería grasa nueva. Y todo esto ocurre en lo que había mencionado, que es en el citosol. Y ya, bueno, entendiendo todo este proceso que es bastante interesante de cómo es que se realiza lo que serían las energías para que pueda tener energía nuestras células, de cómo pasan bueno, el proceso en el hígado, los alimentos para el alimento para el cerebro. Todo este proceso es bastante interesante. Y como pudimos ver, todas las rutas están conectadas, no son cosas separadas. Todo lo que había mencionado anteriormente están conectados, dependiendo de si acabamos de comer o si estamos en ayuno, ocurre este tipo de, bueno, más bien ocurre el proceso. El cuerpo activa unas rutas y apaga otras para que podamos mantenernos siempre con energía. Esta fue mi exposición. Muchas gracias.